¿Pudo Hitler derrotar a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial? Esta es una de las grandes preguntas que se hacen durante este conflicto. Entre 1944 a 1945, los misiles B-1 y B-2, desarrollados por la Alemania nazi, se cebaron con Inglaterra, pero su poder de destrucción se vio lastrado por su corte y su baja autonomía. El 8 de enero de 1945, desde una plataforma de lanzamiento situada en la costa de Holanda, el Gruppenführer, general de las SS, Hans Campbell, dio la orden de disparar un misil B-2 con dirección a Londres, es decir, a sembrar terror hacia toda Inglaterra, y se dispararon más de 100.000, de un total de más de 3.000 de estos cohetes, una de las armas más avanzadas en la guerra, conocida en ese tiempo durante la Segunda Guerra Mundial a finales de la guerra. Esta arma llamada B-2, conocida como el arma de la venganza, así que hoy hablaremos sobre esta arma tan poderosa y tan rápida que fue creada durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. El enemigo tanto en Londres como en las ciudades belgas, principalmente en Amberes, donde el 16 de diciembre de 1944 se sufrió la caída de un cohete B-2 en un concurrido cine en el cual mató a 567 personas. Volvemos al general Campbell y su orden de enero de 1945. Minutos después del lanzamiento, el cohete B-2 cayó en el patio trasero de una humilde vivienda de 2 pisos, situada en una larga calle de Kilburn, un barrio de estilo victoriano al norte de Londres. Era invierno, hacía frío y empezaba a caer la noche. La destrucción fue masiva, toda una hilera de casas quedaron destruidas, otras 152 sufrieron graves daños y centenares más, desperfectos de mayor o menor grado por la onda expansiva. Los servicios de emergencia, muy eficaces y experimentados, no tardaron en presentarse hacia más de 4 años que la capital sufría bombardeos aéreos. Por extraño que parezca, con los hombres en el frente y los niños y ancianos ya evacuados, solo hubo que lamentar 3 muertes, una de ellas la de una muchacha, hija de un miembro de los servicios de emergencia. Más de 100 personas sufrieron heridas y una mujer fue hallada tras 8 horas de búsqueda enfebrecida entre los montones de cascotes, vigas, cristales rotos, como también ladrillos y tejas. Los centenares de casas alineadas en aquella calle quedaron sin puertas ni ventanas, y numerosas familias se encontraron sin abrigo en el frío invernal, esperando a los vehículos que los llevarían a los centros de acogida. La primera amenaza. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, con los ejércitos soviético, inglés y norteamericano en el umbral de sus fronteras, puso toda su fe en una nueva arma, un cohete fruto de los trabajos de Wernher von Braun en el campo de la tecnología balística, que captó el interés de la cúpula militar alemana. En junio de 1944, los alemanes dispararon hacia Londres la primera tanda de sus misiles, los que serían los cohetes B-1, que volaban a unos 500 km por hora. Estos misiles B-1 se podían ver y oír en toda la ciudad de Londres de 1944 a 1945, cuando los ciudadanos oían detenerse de repente el motor de lo que llamaban la bomba volante. Sabían que les quedaba medio minuto para buscar refugio. Entre junio de 1944 y marzo de 1945, los alemanes lanzaron más de 8.000 misiles B-1 a Inglaterra, de los que más de 2.340 cayeron en la capital, causando la muerte de más de 5.000 personas y provocando heridas a unas 16.000. Sin embargo, la artillería antiaérea que rodeaba la capital consiguió derribar muchos de ellos, y los ciudadanos se acostumbraban a las bombas volantes. Los niños siguieron jugando en las calles, corriendo para cubrirse en algún portal o en los refugios. A estas alturas los habían por todas partes. El 7 de septiembre de 1944, Dunstan Sadis, yerno de Winston Churchill y presidente de un equipo encargado de estudiar medidas de defensa pasiva, aseguró a la prensa con indebida confianza que ya no existía un grave peligro desde el aire. Solo 24 horas después, cayó el primer misil B-2 en el barrio de Chiswick, a las afueras del oeste de Londres. Como ese nuevo misil era invisible e inaudible antes de su explosión, durante algún tiempo la prensa censurada aseguró a sus lectores que las explosiones que oían eran consecuencia de roturas en las tuberías de gas o detonaciones accidentales de munición almacenada en fábricas de armamento. Se pretendía así conjurar el pánico de la población, pero finalmente el 10 de noviembre de 1944, tras los daños incalculables sufridos de diferentes barrios de la capital, el gobierno admitió que los ataques procedían de un arma nueva y muy peligrosa. Londres estaba siendo blanco de misiles que llegaban por sorpresa y contra de los que no habían defensa alguna. En efecto, los alemanes habían desarrollado un cohete más rápido y potente que el cohete B-1. El nuevo cohete B-2 caía inesperadamente con un fogonazo brillante en el cielo
seguido con una tremenda explosión, cargado con casi 1 tonelada de explosivos, producía la destrucción total de una amplia zona, dejando un embudo de 20 metros de ancho, pesaba 1200 kilos, medía 14 metros de largo y volaba a 88 kilómetros de altura a una velocidad de 5700 kilómetros por hora. Sin embargo, tenía una desventaja: su autonomía se limitaba a unos 370 kilómetros, por lo que las plataformas de lanzamiento, aunque móviles y por tanto imposibles de localizar desde el aire, necesitaban situarse cerca del Mar del Norte para alcanzar Londres. Se calcula que los cohetes B-2 causaron unas 9000 muertes entre civiles y personal militar, pero curiosamente el mayor número de bajas se dio entre los trabajadores forzados, allí donde se llevaban a cabo los trabajos para su desarrollo. Alrededor de 12.000 técnicos, científicos y otros operarios, muchos de ellos procedentes de los campos de concentración. Estos serían los esclavos de los nazis, en donde murieron como consecuencia de los intensos bombardeos llevados a cabo por las fuerzas aéreas angloamericanas contra el centro de Peenemünde y la fábrica de Mittelwerk en Alemania. Aquí nos hacemos una gran pregunta: si no hubiese sido por la información secreta que permitió a los aliados retrasar unos cuantos meses con sus bombardeos, el desarrollo del B-2 habría seguido Inglaterra en pie durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el gobierno de Churchill consideró la posibilidad de evacuar a todos los ministerios a lugares secretos en diferentes partes del país. La realidad es que no había defensa efectiva contra los cohetes B-2, excepto los datos ficticios que los servicios de contrainformación hacían llegar a Alemania por medio de los agentes dobles. Uno de ellos fue el famoso español Juan Pujol, alias Garbo, que inventó un grupo de falsos agentes. Los otros eran verdaderos espías que, tras ser detenidos por los servicios británicos de información militar y a cambio de salvar la vida, aceptaron engañar a sus supervisores alemanes acerca de la distancia a las que caían los misiles, para que modificaran el ángulo de disparo. De este modo, en vez de precipitarse sobre Londres, el misil podía hacer explosión en un área campestre. Tenemos que tener en cuenta de que estos misiles caían con la información de muchas personas que se situaban en Londres, daban información en dónde caían, y si la información era verídica que caían en ciertas ciudades y en ciertos barrios, entonces mandaban a mandar más misiles, explotaban en las mismas localizaciones donde las personas que estaban situados en Londres les daban toda la información. Es así como el cohete B-1 y el cohete B-2 caían en ciertas localidades, en ciertos barrios de la ciudad de Londres. Sin embargo, el número de impactos del cohete B-2 no llegó nunca a los del cohete B-1. Su ritmo como máximo era de unos 8 al día. Si bien cada cohete B-2 que alcanzaba su objetivo causaba el doble de bajas entre muertos y heridos que la bomba volante, es decir que el B-1. El caso más trágico en Inglaterra tuvo lugar el sábado 25 de noviembre de 1944, poco después del mediodía, cuando un cohete B-2 cayó en Deptford, una zona obrera de Londres, en un sucursal de los almacenes Woolworth, repleta de gente, en donde murieron más de 160 personas, principalmente mujeres y niños, y 100 más sufrieron graves heridas. Durante los primeros meses de 1945, los ejércitos aliados fueron ocupando los sitios desde donde los alemanes disparaban los cohetes B-2. Tomaron el último de ellos el 27 de marzo de 1945. Era cuestión de tiempo que las fuerzas aliadas que luchaban en Francia, Bélgica y Holanda se hicieran con estos puestos. A su vez, dado el inmenso coste del cohete B-2, equivalente al del desarrollo de la bomba atómica, es dudoso que Alemania hubiera podido seguir construyendo los miles de cohetes necesarios para paralizar la vida inglesa. Los ejércitos del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética se apoderaron del material técnico suficiente para construir aproximadamente 80 B-2. Un grupo de especialistas como Werner von Braun, entre ellos, se rindieron. Ya la guerra formaría una notable plantilla para el desarrollo de los misiles balísticos en Estados Unidos. Los soviéticos, por su parte, restablecieron la producción del misil en la URSS. En cierto modo, el cohete B-2 constituyó el primer misil intercontinental contemporáneo. Hacia el final de la guerra fueron lanzados más de 4.300 misiles cohetes B-2, pero la producción forzada alcanzó a pasar más de 2.000 unidades. Los británicos y norteamericanos rescataron la mayoría de las piezas y misiles de reserva que se encontraron en la fábrica. En 1945, las tropas del ejército soviético terminaron por dinamitar las entradas de los túneles, dejándolas selladas. Hacia 1989 se vuelve a abrir y a explotar los túneles, extrayendo piezas destinadas a museos de Alemania. Lo más curioso acerca del desmantelamiento del aparato bélico nazi es que el diseñador del misil B-2 y director de la fabricación, Werner von Braun, y su equipo fueron llevados por Estados Unidos para participar en el programa de diseño de los cohetes de la NASA. Bajo el programa Apolo,
en donde al hombre lo llevarían a la luna. Esto sería un verdadero reciclaje ideológico y científico. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Yo soy Daniel Portilla y nos vemos hasta la próxima.